Hola, bienvenidos a esta masterclass sobre la gestión de las escuelas. Cómo somos capaces de desarrollar una buena gestión escolar y superar todas esas barreras que muchas veces no nos permiten lograr los objetivos o metas que estamos desarrollando o que queremos o pretendemos alcanzar. De esta manera, en esta masterclass basada en la gestión escolar, vamos a centrarnos específicamente en la gestión estratégica. Cómo desarrollar una gestión estratégica ordenada, pausada, que pretenda ir en una ruta de mejora de la educación y que pueda lograr de una u otra manera esos deseos que como directores, directoras de escuelas, rectoras, rectores de establecimientos educacionales deseamos en el día a día poder lograr en cada una de nuestras escuelas. En mis 20 años de experiencia en educación, he podido dar cuenta de que existen muchas dificultades para los directoras, directores de escuela en poder lograr sus objetivos, metas y sueños. En esta masterclass los invito a que juntos encontremos elementos e instrumentos estratégicos que nos permitan fortalecer la gestión de las escuelas. ¿Cuántas veces nosotros hemos como directoras, directores de escuela, rectores de establecimientos educacionales, hemos pretendido obtener metas, sueños, deseos, objetivos claros que muchas veces por distintas razones tienen algún tipo de barrera o algo ocurre que no logramos obtenerla? Esta masterclass lo que pretende es que juntos vayamos descubriendo y trabajando herramientas, instrumentos, elementos que nos permitan ir avanzando de una manera sistemática, ordenada y lógica la ruta de mejora de la educación y de los logros de las metas y objetivos que cada uno de las escuelas, colegios, centros educativos se han planteado. Desde el equipo de dirección del colegio con toda la comunidad en sí misma educativa. Para resolver las necesidades o problemáticas anteriormente expuestas, la administración pública, el Estado e incluso la academia ha tratado de investigar y proponer orientaciones de buenas prácticas dentro del trabajo de cada uno de los establecimientos educacionales. Así, por ejemplo, hacer fluir la información, tener una comunicación participativa entre los profesores, entre los actores de las escuelas, permite de una u otra manera que seamos transparentes en el avance de los objetivos que pretendemos. Ir desarrollando un buen liderazgo directivo, en donde no solamente el director, sino que el equipo que lo acompaña entrega orientaciones y los profesores también caminan junto con ellos al logro de un propósito determinado. La convivencia escolar en un ambiente escolar bien desarrollado, armónico, fomenta incentivos para poder participar de él mismo, apoyar la labor pedagógica, la gestión pedagógica que ocurre dentro de las salas de clases, con recursos, con orientaciones y capacitación docente, también es una buena práctica dentro de las escuelas. Finalmente, también gestionar los recursos que se requieren para poder resolver estas problemáticas también son prácticas que son necesarias. Sin embargo, todas estas buenas prácticas, si se desean lograr de manera sistemática, armónica, ordenada dentro de nuestras escuelas, es necesario tener una visión estratégica y a partir de ella se puedan establecer objetivos que se deseen desarrollar. Desarrollar entonces estas buenas prácticas, decíamos que hay que tener una visión estratégica. ¿Y qué es tener una visión estratégica? Significa sencillamente disponer de estrategias que apunten a una meta, a un logro, a un objetivo que yo deseo lograr dentro de la escuela. Entonces, ¿cómo es una estrategia? ¿Cómo definir una estrategia? En dos elementos bastante resumidos. El primero es, como intención, llevar las ideas, los pensamientos, estos deseos a acciones concretas, es decir,
llevar la idea a una acción. Pero por otro lado, las estrategias son una red secuenciada de elementos. Por un lado, están los elementos que declaran la meta, el objetivo de largo plazo que se desea lograr. Y por otro lado, están las acciones, los recursos, los responsables, los indicadores que apuntan a la forma operativa en cómo tengo que trabajar tácticamente para lograr que esa estrategia cumpla el objetivo deseado. Entonces, las estrategias hablan de estos dos elementos. Un elemento de meta, de objetivo, y otro elemento operativo de implementación propiamente tal. Diríamos entonces, a partir de todo este análisis anterior, que las estrategias establecen una ruta, un camino que establece o genera la producción de lo que se espera el público objetivo. Hablemos de los apoderados, los estudiantes, los profesores, la comunidad en general desea obtener, y a partir de esa satisfacción estamos logrando el objetivo o la meta deseada. Lo que quiero yo enseñarles a ustedes o mostrarles dentro de esta experiencia del mundo de la educación es cómo podemos hacer un diseño entonces de una estrategia en términos educativos a partir de solamente 5 pasos. 5 pasos, cada uno de ellos de una forma operativa, de una forma sencilla y bastante entretenida de cómo poder definir una estrategia que apunte a movilizar finalmente la gestión escolar y cumplir nuestros deseos, sueños y metas dentro de nuestra escuela. Para poder desarrollar este diseño de estrategia, esta construcción de estrategia, ustedes se van a dar cuenta que es importante saber de mi escuela y del entorno, saber qué es lo que ocurre dentro de mi escuela, con sus luces y sombras, pero también con las luces y sombras del entorno en donde está la escuela inserta. El reconocimiento de nuestro lugar de trabajo, de nuestro lugar de la disciplina educativa, es esencial para establecer procesos estratégicos. Como primer paso, entonces, dentro de este primer gran paso, el primero es conocer a la escuela. El segundo es conocer también el entorno. La escuela no está aislada. La escuela no es una burbuja que existe como un ecosistema aislado del entorno. Hay que conocer lo que ocurre en el entorno, las relaciones que ocurren en la comunidad, en el barrio, en las familias que rodean a la escuela, también son objeto de nutrición de nuestra gestión escolar. Por lo tanto, este entorno también nos va a ofrecer aspectos positivos y aspectos que quizás sean contrarios a nuestras prácticas, pero que vamos a trabajar para minorarlos, y de los positivos vamos a extraer lo más útil posible para movilizar nuestra gestión. Entonces, en este primer punto que dice relación con la construcción de las estrategias, hablamos entonces del reconocimiento de mi escuela en el interior y del entorno en donde está desarrollada. Entonces ya pudimos hacer una revisión sobre el entorno de donde está nuestra escuela y al interior de ella. Pudimos destacar algunos aspectos que son muy fuertes y otros quizás más débiles, algunas oportunidades que se entregan en el entorno y algunas amenazas. Lo importante es que a partir de esta especie de diagnóstico institucional de la escuela, ahora entonces tenemos muy claro qué es lo que nosotros deseamos poder lograr hacia futuro, dada la situación actual en la que encuentra la escuela. Lo interesante es entonces ahora hacerse la consulta de cómo operativamente somos capaces de tomar el lápiz, el papel y escribir, redactar una estrategia, un objetivo estratégico, una meta propiamente tal. Mucho de la literatura habla de los objetivos, de las metas estratégicas, de las estrategias en general, pero procesos de redacción, procesos operativos para plasmarlos en un papel, son escasos, no existen. Para ello,
hay al menos 5 características que son claves de los objetivos. El primero es que tiene que ser específico, absolutamente específico. Estamos centrados en un tema en particular de la escuela y por lo tanto ahí va a estar centrado ese objetivo o meta de largo plazo. Lo segundo es que debe ser medible. Ese objetivo que estoy construyendo tiene que tener algún componente de medición. Por ejemplo, si quiero hablar de obtener más del 15% de alguna variable o lograr al menos que se cumpla el 30% de una condición. Esos son elementos de medición. Un tercer elemento se refiere a que sean alcanzables. Los objetivos no pueden ser declaraciones en donde nos lleven a la luna y no tengamos cómo cubrir el tránsito a la luna, ¿no? Entonces, si estamos hablando que son específicos, son medibles, tienen que ser evidentemente alcanzables, tenemos también 2 otros elementos más. Los objetivos deben ser relevantes, deben incidir en el proceso de gestión de la escuela. Establecer objetivos que no tengan mayor relevancia, podemos escribir millones, pero finalmente la incidencia en la gestión escolar no va a ser la que nosotros estamos esperando. Y finalmente, la última variable también importante refiere al tiempo. Estamos hablando de objetivos que, si bien es cierto dijimos metas o objetivos de largo plazo, este plazo evidentemente tiene que tener un término. Los objetivos en general pueden ser de meses o de años, pero hay que declarar el espacio temporal dado para esta construcción. Entendidas entonces estas características de los objetivos y de las metas, entonces a lo operativo, vamos al grano. ¿Cómo tomar el lápiz, el papel y hacer la escritura? La escritura de una estrategia. Mucho hablamos y la literatura puede hablar y referirse a estrategias y metas, pero en pocos lugares hablamos de cómo efectivamente se construye. Bueno, para esto yo les propongo siempre 3 condiciones o 3 criterios. El primero, que cuando escribamos debe existir solo un verbo. ¿Por qué? Porque hay precisión en el desarrollo de la estrategia. Distinto es, por ejemplo, si yo en una estrategia dijera es lograr, aumentar y justificar el desarrollo de, en la medida, si ustedes se dan cuenta en que yo sumo más verbos, estoy disgregando la forma en cómo estoy viendo la estrategia. La idea acá, entonces, es solo un verbo. Un verbo que sea preciso, que no sea ambiguo. Si estamos hablando, por ejemplo, de un verbo preciso, es aumentar, es conseguir, es lograr. Estamos poniendo un verbo que apunta hacia una meta. Distinto es que si dijéramos promover, potenciar. Son verbos que son bastante más ambiguos, porque no sabemos cuál es la condición de límite, ¿no? Bueno, primer criterio entonces es un verbo. Lo segundo es un contenido, que este verbo tiene que ir seguido por un contenido propiamente tal. Si decimos, por ejemplo, un contenido en la retención escolar, aumentar la retención escolar. Si aumentamos la retención escolar, eso es verbo más contenido. Y una condición de límite que fija un proceso contable o cuantificable y un tiempo de término. Por ejemplo, aumentar la retención escolar en un 15% al final de 3 años. Estamos hablando entonces de un verbo, de un contenido y de una condición de calidad o límite, 15% en 3 años. Por lo tanto, tendríamos un objetivo o meta estratégica de aumentar la retención escolar en un 15% al cabo de 3 años. Imaginemos que ustedes, en el primer criterio del diseño de las estrategias, ustedes observaban a su escuela y observaban a su entorno. Imaginemos entonces que tenemos una escuela que no tiene recintos deportivos, tiene solamente un patio en donde los estudiantes pueden tener las actividades físicas en un espacio reducido, pero no hay canchas, no hay gimnasios, no hay pistas de atletismo u otras por el estilo.
Pero imaginemos que en el entorno sí existe algún tipo de complejo deportivo o algunas dependencias que sí puedan ser útiles a la escuela. Al haber hecho entonces esa relación en el primer análisis, yo entonces podría establecer algún tipo de objetivo, ¿no? Algún tipo de objetivo o meta de largo plazo que tienda a ampliar la mirada deportiva de la escuela respecto de sus disciplinas y de actividades físicas. Así, por ejemplo, podríamos decir, haciendo esa relación de lo que no tengo, pero lo que sí existe en el medio, decir, imaginemos, aumentar el ejercicio físico y diversificar las disciplinas deportivas en un 15% al cabo del primer año. Si hacemos eso, uno diría inmediatamente, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a establecer ese objetivo o meta que acabamos de escribir? Bueno, después de eso vendrán los acuerdos, las alianzas, los convenios que se establezcan entre la escuela y estas organizaciones deportivas del entorno para poder ocupar esas dependencias. Entonces ya tenemos un objetivo o una meta definido, bien construida, con los elementos que la definen y clara y precisa en lo que se desea obtener y lograr. El punto es ahora que cuando declaramos un objetivo o una meta, no porque la declaremos va a ser lograda. Para lograrla hay que movilizarse, hay que moverse, hay que generar acciones, hay que generar actividades. Esa etapa se denomina táctica. Es la táctica dentro de la estrategia, el desarrollo de acciones, de actividades que van a ser implementadas y ejecutadas por los responsables, con tiempos definidos, con recursos establecidos, para poder ir logrando el cumplimiento de esta meta u objetivo estratégico que nos hemos definido. Así entonces, la estrategia en sí misma es esta declaración de estas ideas en la acción, por un lado, en el resumen, y estas ideas en la acción están declaradas por una meta, un objetivo, como ya lo declarábamos con las condiciones anteriores, pero también con acciones, con táctica, con actividades que sean claramente definidas y precisas. Pueden ser varias actividades. Lo interesante es que mientras más actividades o acciones se desarrollen de manera diversa, más actores de la escuela van a participar y por lo tanto las probabilidades de lograr ese objetivo o meta de largo plazo va a ser una realidad cada vez más cierta. Entonces, tenemos esta definición de acciones. Las definiciones de acciones, como ya les manifestaba, son las actividades que vamos a desarrollar. Pero si nos metemos adentro de cada una de estas actividades, cada una de estas acciones, claro, se van a necesitar recursos quizás financieros, recursos de infraestructura, recursos humanos. Hay que declararlos, hay que saber identificarlos, porque una cosa es la intención y otra cosa es la forma en cómo vamos a implementar y ejecutar esa actividad. Y esto parte a razón de los recursos disponibles que vamos a tener para su ejecución. El que yo haga una acción, una táctica definida, significa que yo seré el responsable y por lo tanto se sugiere siempre dentro del desarrollo y del pensamiento estratégico y más aún en las escuelas que las acciones tengan responsable con nombre y apellido. Que no sean cuerpos colegiados, que no sea el consejo escolar, el consejo académico, el consejo de docentes o de profesores, el equipo directivo, que se traduzca con nombre y apellido en personas. Básicamente, lo interesante de una acción estratégica es que hay un responsable que se va a preocupar de implementarla y de ejecutarla y dar sus resultados propiamente tal. Un último elemento que es clave. Son dos criterios que hay que considerar para este proceso de construcción estratégica, ¿no? El primero es que las acciones nacen a partir de las estrategias.
Las acciones entonces tienen que ser concordantes con lo que está declarado en la estrategia. No puedo estar construyendo acciones más que me entusiasme con hacer acciones, tácticas y otras más que se alejen de la intención, del objetivo o meta estratégica que estamos definiendo. Por lo tanto, acción y estrategia no son iguales si la acción o táctica nace de la estrategia en sí misma. Y por lo tanto, es una proyección operativa del objetivo estratégico o meta estratégica que declaramos en el segundo criterio de esta construcción. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, ¿qué diferencias hay entre una estrategia y una acción? Bueno, pues ya lo decíamos, por un lado, que una nace de la otra, las acciones nacen de las estrategias, pero por otro lado también cómo se redacta una acción. La acción es operativa. Las acciones, las tácticas invitan a tomar definiciones operativas, ejecutivas en el minuto. Si yo estaba hablando en el ejemplo anterior de que íbamos a aumentar las actividades físicas, íbamos a diversificar el deporte en un 30% al final del tercer año, por ejemplo, significa que tengo que generar acciones. En mi escuela hay solo un patio, recordábamos, hay solamente un patio pequeño en donde se hacen actividades deportivas, pero no en la condición que el colegio desea. Entonces una acción es establecer un convenio, es ir a construir, diseñar un convenio o una alianza entre la organización social deportiva que está en el entorno y mi escuela para poder desarrollar las actividades deportivas diversificadas que yo dije que en el objetivo o meta de largo plazo deseaba que mi escuela pudiera desarrollar. Otra acción, por ejemplo, pudiera ser postular, ir a buscar recursos, auspiciadores con empresas, por ejemplo, para poder construir en las dependencias o en los terrenos de la escuela, si es que los existe, algún recinto o disposición deportiva para diversificar el deporte y el ejercicio físico como lo he definido. Así entonces, las acciones y las estrategias, si bien es cierto, no son lo mismo, una efectivamente es el soporte de la otra más grande como sistema declarado. Así entonces, las acciones son expresiones operativas de los objetivos o metas estratégicas que nos hemos definido. Estas acciones, como expresiones operativas, se tienen que desarrollar dentro del rango de tiempo de largo plazo que se ha definido en el objetivo o meta estratégico. No es nuestra intención poder lograr desarrollar acciones hacia el final del periodo de tiempo, sino que deben estar simétrica y armónicamente distribuidas en este rango de tiempo. Las acciones entonces son muy de corto plazo, pero lo interesante es que la suma de acciones que están definidas me van a permitir acercarme y poder, en definitiva, lograr el objetivo o meta estratégica. En la medida en que estas acciones se van desarrollando a lo largo de este tiempo, podemos ir poniendo este termómetro, esta especie de termocupla que me va indicando el nivel de logro que voy obteniendo para acercarme a ese objetivo o meta estratégica. Es que, dada esta estrategia construida con objetivos, metas, acciones, recursos responsables y el tiempo definido, lo interesante es que puedo seleccionar o diseñar un indicador. El indicador es nada más ni nada menos que una especie de índice, una especie de expresión que indica, valga la redundancia, en qué nivel de acercamiento o de logro estoy sobre la meta y el objetivo definido. Entonces, el indicador, como un termómetro, a lo largo de este tiempo definido, lo puedo ir midiendo en distintos espacios de tiempo. Y por lo tanto, me va a ir entregando distintos resultados sobre lo mismo que quiere medir. En la medida en que avanza el tiempo, yo puedo tener un 10% de avance, un 30% de avance y finalmente, cuando vaya a terminar el tiempo, el deseo es que el 100% de avance se haya ejecutado. Los indicadores deben tener una pertinencia sobre lo que quiero medir y hacia dónde estoy apuntando. No es lo mismo, por ejemplo, tener un indicador del tipo
cantidad de estudiantes que ejecutan o son sometidos a evaluaciones, u otro respecto de la cantidad de estudiantes insuficientes o que arrojan valores insuficientes en procesos de evaluación. En el primero, podríamos decir que es absolutamente pertinente y lógico, quizás, porque estamos observando la cantidad de estudiantes que se someten a un proceso de evaluación después de un desarrollo curricular y didáctico de los aprendizajes que se establecen. Sin embargo, en los procesos de gestión, en los procesos propios del sistema escolar, la evaluación es una condición obligatoria y dada. Y por lo tanto, ese indicador pudiera no ser pertinente ahora porque básicamente es una condición que sí o sí hay que desarrollar. Distinto es que yo tenga en el segundo indicador la cantidad o porcentaje de estudiantes que arroja un valor o calificación insuficiente en un proceso de evaluación. Este sí es más preciso porque indica el porcentaje de estudiantes insuficientes en procesos de evaluación y pone en relieve frente a un objetivo, por ejemplo, o meta estratégica, reducir el número o el grado o el porcentaje de estudiantes insuficientes, pone en relevancia cuál es el objeto que deseo medir. En este último caso, el indicador es pertinente, mas en el primer caso es prescindible. Ya a este punto de la masterclass hemos podido transitar de cómo construimos una estrategia. ¿Cuáles son los criterios para elaborar una meta o un objetivo? ¿Cómo lo podemos hacer operativamente con lápiz y papel? ¿Cómo podemos definir sus tácticas o sus acciones? ¿Cómo devienen sus recursos, sus tiempos y responsables asociados de cada una de las acciones? Y cómo finalmente somos capaces de introducir indicadores a lo largo del tiempo para que estas acciones ocurran y por lo tanto poder lograr el objetivo o meta deseada. Ahora entonces, dicho este trabajo, los invito a ustedes también a que hagan este mismo ejercicio, pero háganlo en forma completa, desde una definición concreta y completa de una estrategia, que pase por este objetivo, esta meta, que diseñe efectivamente las tácticas y las acciones y también seleccionen o diseñen indicadores. Entonces, hacernos algunas preguntas creo que es bastante pertinente hoy. Si estamos haciendo esta estrategia, podemos hacer una, podemos hacer varias. La idea es dónde y en qué foco las vamos a hacer. Podríamos hacer estrategias y preguntas respecto de, por ejemplo, el liderazgo del equipo directivo. ¿Podríamos hacernos alguna estrategia, diseño de estrategia de la convivencia escolar o de la gestión de recursos o de la gestión pedagógica y el desempeño de los docentes? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, cuando tenemos una problemática que indica que nos presiona quizás el Estado, la administración pública o las disposiciones normativas para poder lograr resultado tras resultados? Y se empieza a tornar más importante el resultado que la vivencia propia de la gestión de la escuela. Entonces, ¿cómo podríamos desarrollar, diseñar y construir una estrategia que vaya de la mano en hacer crecer la escuela con obtener buenos resultados? Uno de los grandes desafíos a los que me vi enfrentado al acompañar a las instituciones educativas fue en gestionarlos hacia un camino de excelencia, en cómo las escuelas podían gestionar sus procesos para poder lograr la excelencia educativa que tanto anhelamos y cada una de las escuelas deseaba. Y esto es porque no existían soluciones tecnológicas que pudieran atender las necesidades de la escuela, las necesidades del equipo directivo y administrativo de los establecimientos educacionales, de los profesores, de los docentes mismos, de los estudiantes en sus salas de clases, en la comunidad educativa en general. Es por eso que durante mucho tiempo escuché a cientos de directores, equipos técnicos, que pudieron manifestar cuáles eran sus necesidades, en las que pudiéramos apuntar un camino y desarrollar un proceso a poder buscar nuevas e innovadoras soluciones. Fue así como nos reunimos con un vasto equipo de profesionales con alta experiencia educativa, tanto pública como privada, en experiencias en políticas, en desarrollos técnico-pedagógicos, para poder avanzar
en soluciones, poder aportar sobre esta satisfacción de las necesidades a las escuelas. En ese sentido, asumimos el desafío de desarrollar una plataforma que fuera no más ni menos que un conjunto de soluciones de última generación que pudiera ser un real aporte al desarrollo de los procesos de gestión educativa, de gestión en los procesos de aula y que pudiera de una u otra forma avanzar en definitiva hacia la excelencia de la calidad y de la educación que buscamos. Así es como Eduqualis es uno de los grandes logros que hemos conseguido. Eduqualis es un sistema de soluciones tecnológicas hacia la gestión, la planificación, la gestión de aula y el desarrollo docente. Es que Eduqualis se ha convertido en el último tiempo en una herramienta imprescindible para líderes y dueños de establecimientos educativos de Latinoamérica. Y es por eso que te quiero invitar a conocer este desarrollo tecnológico e iniciar un proceso hacia la gestión educativa de calidad, basado en desarrollos tecnológicos de última generación y con el apoyo y acompañamiento de un gran equipo humano. Agenda una reunión con nosotros en el enlace que viene a continuación y mi equipo y yo estaremos felices de escucharte y conversar contigo. Agradezco tu participación en esta masterclass y nos vemos pronto.